Escándalo que se desató en su entorno. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Y en este momento me encuentro con Marco Ramírez, quien es historiador y además que hoy vamos a tener el gusto de tener aquí en Leyenda Urbana. Muchas gracias, Marco, por estar con nosotros. Ahora, cuéntame un poquito. Frida, realmente sus últimos días fueron muy dolorosos. Tuvo muchísimos eventos y situaciones que se presentaron. La salud de Frida se empieza a deteriorar. Todos se dan cuenta de ello, por eso es que le organizan la exposición individual. Lola Álvarez del Bravo dice, vamos a organizarla ahora que está en vida. La organizan aquí en Amberes, en la Zona Rosa. Y unos meses después de esa exposición, que, bueno, fue increíble porque llega en la cama del hospital a la exposición, cuenta chistes, un evento magnífico. Meses después le amputan la pierna. Esa pierna que había recibido 11 fracturas, esa pierna donde había sufrido el polio, es amputada. Y ahí todos sus historiadores, todos sus biógrafos concuerdan en que comienza a morir. Pierde el ánimo, el dolor es peor que el que ya tenía constantemente. Y entonces ahí se empiezan a complicar las cosas. Tras de sus largas y blancas faldas mexicanas, por años 2 piernas casi inválidas se han ocultado. A través de 20 operaciones, solo un extraño diario en donde escribe y pinta ha sido su confidente y ha escuchado la voz de su profundo sufrimiento y de su anhelo de vivir. El día anterior al fatídico martes 13, Frida Kahlo no había recibido a nadie. Los dolores le impedían tener un diálogo coherente con alguna persona que la visitara. Diego Rivera había estado con ella hasta las 11 de la noche, le habían dado un jugo, le habían dado un poco de fruta y finalmente, bueno, ella se quedaría dormida bajo la vigilia del maestro, del extraordinario pintor, quien, bueno, había permanecido con ella hasta las 4 de la mañana, cuando fuertes dolores habían obligado a darle un nuevo sedante de los muchos que había recibido en los días previos. Frida Kahlo se estaba recuperando de una bronconeumonía que le había causado una salida nocturna a una reunión del Partido Comunista. Posteriormente, bueno, pues el 2 de julio de ese año había salido a la calle en una silla de ruedas para participar en una protesta por el derrocamiento del presidente de Guatemala, Jacobo Arbenz, por parte de un militar apoyado por los Estados Unidos de apellido Castillo Armas. Ella había levantado el brazo izquierdo en protesta, había recorrido 2 horas las calles de la Ciudad de México y finalmente había regresado a su casa en medio de una situación que ya era verdaderamente insostenible. Diego Rivera había abandonado la recámara de Frida después de que se le había aplicado un fuerte sedante a eso de las 4 de la madrugada porque no aguantaba los intensos dolores. Se había ido a dormir y apenas duraría 2 horas cuando le llegó la noticia. Frida Kahlo acababa de cumplir una semana antes 47 años. 47 años de un vía crucis verdaderamente doloroso, terrible, que la había marcado de por vida. Hace poco abrieron su baño que había estado clausurado porque Diego había recolectado ciertas piezas de Frida y encontraron muchísimas cantidades de demerol, esta droga que es bastante potente. Últimamente han salido muchos datos. Hay familiares, personas cercanas que se han dedicado a escribir biografías y eso nos ayuda mucho porque nos ayuda a entender la verdadera dimensión humana de estos personajes. No son estatuas de bronce, son humanos con virtudes, con defectos. Frida el dolor lo calmaba con grandes dosis de demerol y con mucho alcohol. Dice su sobrina que se tomaba 2 botellas de coñac al día. Entonces, sí era complicado. Ella se despide también en su diario, escribe que ya está cerca el final y que está alegre de estar cerca de él y que jamás va a regresar. Entonces ya no se avisaba de eso, ¿no? Hoy Frida Kahlo ha muerto. Pero para todos nosotros, a quienes tanto amó, su espíritu sigue pintando eternamente
A las 9 de la mañana de aquel martes 13, repicaría el teléfono del entonces director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, Andrés I. Duarte. Él había llegado al cargo 2 años antes. Era la señora Lola Olmedo, la fotógrafa, por cierto, la directora de una galería de arte contemporáneo donde se había presentado una exposición a la que Frida había llegado contra todos los pronósticos en su propia cama. Le habían puesto ruedas a la cama y así había participado en el cóctel. Bueno, Lola Álvarez Bravo le informaba a Duarte de la pérdida que había tenido el país con la muerte de Frida. Él entonces decidiría que el cuerpo se velara en el Palacio de Bellas Artes. Había ido a una agencia funeraria del sur de la ciudad para tener la posibilidad de trasladar el cadáver. Posteriormente había llegado a la Casa Azul. Ahí se había encontrado con las 2 hijas de Diego, es decir, Ruth y Guadalupe Rivera Marín. Ahí estaba también la propia Guadalupe Marín, una de las esposas de Diego. Ahí estaba Emma Hurtado. Ahí estaba la posibilidad de negociar que efectivamente Frida fuera llevada al Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, había el peligro de que Diego Rivera pudiera hacer un escándalo en torno al velorio, pudiera hacer alguna situación que estaba fuera de todo lo previsto. En ese horizonte habían llegado a la Casa Azul por lo menos una docena de miembros del Partido Comunista que habían llegado entre gritos, entre puños levantados, lo cual había puesto en alerta a Andrés I. Duarte. Sin embargo, la consigna ya estaba dada. Frida se velaría en el Palacio de las Bellas Artes. Es uno de los momentos, de los hitos históricos del arte mexicano, ¿no? La velación de Frida. Hay muchas cosas que cuentan ahí. A mí uno de los relatos que me asombran más es el de José Agustín, en Tragicomedia Mexicana. Dice que en el momento Diego no estaba seguro si estaba Frida muerta, y entonces él veía que se le erizaba el vello de la piel, y muy preocupado porque la fueran a cremar viva, le dice a una de sus amigas: oye, ¿sí estará muerta Frida? Hay que comprobar. Y dice su amiga: bueno, es muy fácil, vamos a abrirle una vena y si corre la sangre es que está viva. Bueno, fue un doctor, le abrieron la yugular. No. Y salieron unas gotas de sangre. Entonces se dieron cuenta que no estaba viva. También, hay la versión de Salvador Novo que dice que nos platica, ¿no? Cómo fue lo de la bandera encima del ataúd. Era una bandera con la hoz, el martillo en rojo y una estrella blanca. Y entonces dice Salvador Novo, su versión es que le pusieron una emboscada al director de Bellas Artes, que lo habían planeado desde con anticipación para poner la bandera. Él, cuando supo que le habían puesto la bandera, no quiso hacer la guardia, y entonces le dijo: oye, Diego, por favor, quita la bandera. Entonces dijo: no, si quito la bandera, la saco de Bellas Artes. Frío, en humo, en ceniza y en lamento, su atormentado cuerpo nos abandona. Todo México le rinde un último homenaje de artista. Frida Kahlo ha muerto. La carta de Andrés I. Duarte para evitar un escándalo de Diego Rivera era justamente su hija Ruth. Ruth era entonces subdirectora del Departamento de Arquitectura de Bellas Artes. Como tal, podría ser perjudicada por una situación indebida de parte del impredecible Diego. Ahí estaba en la oficina de Duarte la señora Elena Sánchez Gómez, quien había sido secretaria particular de mi general Lázaro Cárdenas. Ella advertía de el carácter impredecible de Diego Rivera. Sin embargo, se comisionó a 3 funcionarios para que recibieran el cadáver y desde luego trataran de estar cerca de Diego Rivera. Uno de ellos era Andrés Enestrosa, otro era Víctor Reyes y la tercera, naturalmente, era la propia Ruth Rivera Marín. En ese marco, alrededor de las 11 de la mañana llegaría Diego Rivera, se instalaría en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes el ataúd, y en ese momento habían pasado 15, 20 minutos, llegarían una serie de integrantes del Partido Comunista, se hizo una suerte de círculo en torno al féretro, y cuando se descubrió el círculo apareció
cubriendo el féretro la bandera del Partido Comunista, es decir, la bandera roja con una hoz y un martillo en amarillo. El escándalo se había desatado. También está la versión de uno de los Fridos, que era uno de sus alumnos, Antonio García Bustos, que dice que él llegó y llevó la bandera, él la puso, pero que antes le preguntó a Diego Rivera si podía ponerla. Diego dice que no. Lo que es muy curioso y que finalmente resultó es que después de este evento, a Diego lo acepta nuevamente en el Partido Comunista Mexicano. Después de haber estado años. Después de haber querido reingresar nuevamente, ¿no? Hasta Guadalajara, donde se encontraba el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, había llegado la noticia de que la bandera roja, la bandera del comunismo, cubría el féretro de la maestra Frida Kahlo. Y ahí estaba la llamada del secretario del presidente de la República, pidiéndole a Andrés y Duarte, el director de Bellas Artes, que no hubiera mayor escándalo. Sin embargo, pues la situación estaba desatada. Cuando llegaban funcionarios de Bellas Artes, entre ellos Andrés Enestrosa, a querer platicar con Diego Rivera, les volteaba la espalda. Posteriormente, a ruegos de su hija Ruth, había dicho que, él quitaría la bandera en el momento que se fueran los integrantes del Partido Comunista. El problema es que estos se fueron a las 10 de la noche y el problema también es que ni aún así Diego quitó la bandera. Llegó el momento en que él dijo que finalmente eran las convicciones de Frida, que ella, tenía esa ideología, por tanto, él no era quien para, en alguna forma, quitar como si fuera un lienzo vergonzante algo en que creía la pintora. El escenario se había tornado bastante tenso. A las 11 de la noche había llegado el general Lázaro Cárdenas, acompañado de su hijo Cuauhtémoc. En ese momento, desde la presidencia de la República, volvieron a llamar a Duarte para decirle que bajara a saludar al general. Y efectivamente bajó Andrés y Duarte, bajó con él Víctor Reyes y juntos con Cuauhtémoc y el general Lázaro Cárdenas hicieron una guardia de honor de Frida Kahlo. Para entonces el lugar estaba lleno de los llamados Fridos, es decir, de Fanny Rabel, es decir, de Arturo Estrada, es decir, de Arturo García Bustos. Ahí estaban los alumnos de Frida del Colegio de la Esmeralda, o de la Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. Ahí estaban también los alumnos de la Academia de San Carlos, ahí estaban también los integrantes de los diversos museos, ahí estaba naturalmente Lola Álvarez Bravo, ahí estaba una pléyade de intelectuales, ahí estaba, por ejemplo, Juan de la Cabada, ahí estaba el periodista Renato Leduc, ahí estaba también Gutiérrez Tibón, ahí estaba desde luego uno de los amigos más cercanos de Frida Kahlo, que era el maestro, el poeta Carlos Pellicer. Ahí estaba también, una personalidad también muy cercana a Frida, quien la había acompañado en aquella protesta por lo de Guatemala. Estamos hablando del arquitecto y muralista Juan O'Gorman. Ahí estaba prácticamente el México intelectual, que después se iría paulatinamente desvaneciendo la escena hasta quedar en la velación última, ya en la madrugada, unas cuantas personas. Está en todos los puestos de periódicos La Revista Central. En su portada, Ludvica Paleta y Osvaldo Benavides, ya saben, promocionando su nueva obra de teatro. Además, muchísimos artículos de tu interés. No te la puedes perder, La Revista Central del mes de mayo. Durante la madrugada del 14 de julio de 1954, Ruth Rivera Marín hablaba una y otra vez en susurros a Diego Rivera para convencerlo de quitar la ya famosa bandera roja. Sin embargo, Diego Rivera llega el momento en que estalla y le dice que si la siguen mandando los funcionarios, él lo que va a hacer es sacar el féretro y velarlo a media calle. Finalmente, ya se aplacaría el asunto y al día siguiente
finalmente los principales periódicos del país, por ejemplo el Universal, destacaban el hecho de que efectivamente la bandera roja, decían la bandera de Rusia, había cubierto el ataúd de la señora Frida Kahlo. Excelsior no tocaba el asunto, pero hablaba de una serie de situaciones que había vivido en la parte previa a su muerte la señora Frida Kahlo. Una crónica estupenda de una mujer que era Ana Cecilia Treviño, conocida como Bambi. Pero también en el Universal se hablaba de que había estado dentro de los funcionarios que habían hecho guardia Ángel Ceniceros, quien era el secretario de Educación Pública, lo cual era incorrecto. Ángel Ceniceros siempre dijo que él estaba al margen, que él nunca le avisaron que se iba a realizar ese acto. Como quiera que sea, bueno, pues a las 9 de la mañana el asunto se convirtió todavía en más, yo diría, presionante. Resulta que llegaron los integrantes de la embajada rusa, concretamente el embajador y el agregado cultural, pero traían cargando un arreglo floral en el cual se había puesto en alegoría justamente la hoz y el martillo. Este arreglo floral se colocó a los pies del féretro de Frida Kahlo, con lo cual, bueno, pues el escándalo se volvió todavía más impresionante. Para darle la puntilla al asunto, resulta que a las 11 de la mañana, cuando ya se disponía el cortejo a salir, los integrantes del Partido Comunista, los pintores, empezaron a cantar la Internacional. Imagínese usted el canto, bueno, este canto de los comunistas que brotaba, que se estrellaba en las paredes de mármol del Palacio de Bellas Artes. Como quiera, el cortejo saldría hasta las 14 horas con 28 minutos. Se pararía en el hemiciclo a Juárez y ahí llegaría una ambulancia que se llevaría el cuerpo. El cortejo se iría hasta el Panteón de Dolores, en donde finalmente sería incinerada Frida y las cenizas guardadas justamente donde había nacido, en la Casa Azul. Pero bueno, el escándalo ahí estaba, no había forma de contenerlo. Es impresionante ver cómo el féretro estaba abierto, se ve ella, su imagen es una de las imágenes, yo creo que fuertes que existen en la historia mexicana. Fue un evento increíble. Carlos Fuentes, con la maestría de pluma que tiene, lo retrata muy bien en su novela Los años de Laura Díaz. Y nos platica, nos da, bueno, parece que lo estamos viendo, nos dice que Frida está en el féretro, su cabello negro, los listones de colores, no le pusieron las arracadas, sino que se las pusieron encima, nos detalla los aretes, los collares de oro delgado, la plata de Morelia que tenía, su vestido, y nos dice también, que es una parte muy bonita, que sus perros, los choloscuincles que tenía, empezaron a aullar. Y de ahí nos transporta un poquito a la leyenda del choloscuincle prehispánica, que es como que el pasajero al Mictlán. No sé, es una parte muy bonita de ese libro y que se inspira precisamente en ese hecho tan trascendental. Frida Kahlo, la notable pintora quien recibiera por sus méritos altas condecoraciones de nuestro gobierno y fuera el primer exponente latinoamericano de quien se pusiera un cuadro en el Museo del Louvre, ha muerto. De su vida fecunda y laboriosa nos deja su obra genial. Ya sus pinceles antes movidos con gracia y delicadeza no iluminarán sus lienzos de inmortalidad como este inconcluso, porque sus manos inquietas descansan para siempre en paz. En las horas previas a la incineración del cuerpo de Frida Kahlo, habían llegado a la presidencia de la República algunas cartas de protesta, todas ellas con el común denominador de pedir la destitución del director general de Bellas Artes, Andrés Duarte. Ahí estaba, por ejemplo, una del llamado Congreso para impedir la penetración soviética en América Latina, que la firmaba un señor Jorge Prieto Lorenz. Ahí se hablaba de que se había hecho un acto rusófilo, se hablaba indecencias y pestes en contra de Andrés Duarte, y bueno, a ella se agregarían también cartas del Partido Acción Nacional, cartas del Partido Nacionalista Mexicano. Finalmente, exactamente el 15 de julio, es decir, el jueves previo a aquel martes 13 trágico, llegaría desde un boletín de la Secretaría de Educación Pública la renuncia
obligada, vamos, el despido de Andrés y Duarte. A partir de ahí, los periódicos iniciarían una prácticamente cacería de calificativos contra el exfuncionario, de rusófilo, de comunista, de socialista empedernido, en fin, no lo bajaban de una serie de epítetos que finalmente lo obligarían a irse del país. Andrés y Duarte pasaría gran parte de su vida en Nueva York. Sin embargo, bueno, pues tendría algunos cargos diplomáticos por encargo del gobierno de México. Por otra parte también, bueno, escribiría libros, escribiría sobre todo uno en España y escribiría una gran cantidad de artículos en los periódicos nacionales. Él pasaría los primeros años entre Cuba, Guatemala y Colombia. Había terminado pues el episodio con la cabeza de quien menos podía haber sido culpado del asunto. No se hubiera imaginado jamás el éxito que tendría, que también es una de las cosas importantes de Frida, ¿no? Fue primera en muchos puntos. Fue la primera mujer que vendió su obra en el Louvre, fue la primera mujer que expuso ahí. Entonces, sí, fue primera en muchas cosas. Digamos que Frida, además, en estos últimos días tuvo la oportunidad de despedirse de muchos de sus amigos. Ella su cumpleaños fue el 7 de julio, invitó a todos sus amigos, estuvo conversando con ellos, tomando con ellos, cantando con ellos, y ella escribe días después en su diario: me voy alegre y espero no volver jamás. Y ella está despidiéndose. Incluso Diego, en algunas de las cartas que han salido recientemente, dice que si él fuera valiente ya lo hubiera matado para evitar que sufriera. Sí, era complejo, es esa lucha, es esa encrucijada en la que yo creo que ningún ser humano queremos estar. Por un lado, las ganas de vivir, y por otro lado, el dolor que nos está empujando a irnos, ¿no? Claro. Ese es el nivel en el que jugaba esta Frida. Al margen de que ya era para entonces una artista reconocida, la justificación para velar el cadáver de Frida Kahlo en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes era doble. Por un lado, semanas antes había muerto en pleno ensayo de la Sinfónica el que sería su director huésped, un austriaco de nombre Clemens Krauss. El cadáver había sido velado en el vestíbulo y bueno, pues esto no había causado mayor alboroto. Pero también había la posibilidad de que Frida Kahlo fuera objeto de una exposición monumental en el Palacio de Bellas Artes. Estas dos circunstancias que en alguna forma la acercaban al recinto habían sido pues la razón por la cual se habría velado en este lugar. Pero también el hecho de que Diego Rivera lo habría solicitado en su momento, él finalmente no lo hizo, pero seguramente lo habría hecho y seguramente los funcionarios de la Presidencia de la República habrían accedido a los deseos del maestro pese a los choques ideológicos que había con el gobierno. Hay una crítica norteamericana que habla de esos días y dice que Frida dejó de ser Frida. Se volvió una persona irritable, no se volvió alguien muy amable, no platicaba, era déspota con la gente que le servía, con las enfermeras, tenía muchos problemas. Sí, no sabemos. Yo creo que le afectó muchísimo pues todo el alcohol, el saberse que se está muriendo y el saber que le faltaba la pierna, ¿no? Ella ya no se sentía completa. Este episodio de su muerte, estos últimos días, pues es como un episodio digno de Frida, sí, ¿no? El final que se merecía. Pues muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros. Un placer, Cintia. Aquí en Leyenda Urbana. Esperamos tenerte próximamente con otro tema. Gracias, muy amable. Seguimos en Leyenda Urbana. Iniciado el calvario de Frida a los 7 años, cuando sufrió poliomielitis que le atrofió la pierna izquierda, este se prolongaría con 32 operaciones quirúrgicas, con algunos abortos y desde luego con un sufrimiento que a veces ya no lo atenuaba ni siquiera la heroína o alguna otra droga de la mayor fuerza. Ahí estaba también el hecho de que ella, cuando tenía 15 años, había sufrido aquel accidente que le había roto la columna vertebral.
En este marco se especulaba que Frida se habría suicidado. Justamente en los meses previos a su muerte había tenido 2 intentos que la habían llevado al hospital. Ella había dibujado, había pintado su última obra, que era una serie de rebanadas de sandía en colores intensos, vivos, y abajo estaba la leyenda "Viva la vida, Coyoacán, 1954". Además, Frida había escrito en su diario que esperaba con alegría la partida y que esperaba también no volver jamás. Posteriormente había otro signo, el hecho de que le había entregado a Diego Rivera un regalo por lo que eran los 25 años de su matrimonio. Ellos se habían casado en 1929. Faltaba poco más de un mes y le había entregado un anillo. Diego Rivera le dijo: oye, pero espérate tantito, cuando le contesta a Frida que pues ella ya no creía llegar a esa fecha. Con todos esos signos se especuló de la muerte de Frida por suicidio, que también reforzaría el hecho de que jamás hubo autopsia. Sin embargo, bueno, finalmente la verdad o la leyenda son lo mismo frente a la inmensidad de la figura de la pintora. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Lo espero el próximo sábado aquí, naturalmente en Canal 40, Proyecto 40, 21 a 30 horas. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las